buenas tardes a todos ustedes, auditorio de Contacto Hoy. Mi nombre es Asiel Saucedo y el día de hoy, como siempre, abordaremos los temas más importantes de orden nacional, local e internacional, aquí en su noticiero Noticias Sin Límite. Los saludo a nombre de mis compañeros Jorge Blanco Barraza, Edgar Arellano Blanco y Hugo Burciaga. Ellos son los que hacen posible este noticiero. Y bueno, el día de hoy comenzaremos hablando de la información deportiva que se ha generado en las últimas horas y posteriormente les daremos a conocer lo más importante de nuestra localidad gracias a la cámara y micrófono de Contacto TV y a la redacción de Contacto Hoy, el periódico de la casa, el periódico del milenio. Así que bueno, vámonos de lleno con la información y vamos a hablar en primer término sobre la Federación Internacional de Atletismo. Este órgano decidió hoy por mayoría mantener el veto al país de Rusia, que no podrá enviar a sus atletas a competir ni en los campeonatos de Europa allá en Ámsterdam en julio, ni tampoco en los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro a realizarse en el mes de agosto. Esta es la primera vez en la historia del movimiento olímpico que una de las grandes federaciones prohíbe a una de sus más grandes potencias participar en el más grande evento deportivo y por razones de dopaje. Este órgano de atletismo se ha mantenido sordo incluso ante el presidente ruso Vladimir Putin, quien solicitó personalmente por la mañana el levantamiento de este veto. Solo una insólita cumbre olímpica convocada de urgencia para el martes en Lausana por Thomas Bach, presidente del Comité Olímpico Internacional, podría permitir a alguna de las grandes figuras del atletismo mundial, en el caso del ballista Sergei Shubenkov, las saltadoras Ana Chikerova y Mariya Kuchina, o la pertenguista Yelena Isinbayeva, seguir escribiendo o comenzar a escribir su leyenda olímpica. El motivo explícito de la convocatoria de los vicepresidentes del COI y varios presidentes federativos fue debatir sobre el difícil dilema entre responsabilidad individual y colectiva, señalar el camino a la solución que podría desbloquear el problema y qué pasaría por permitir participar a una selección de atletas rusos juzgados limpios, pero a título individual y no como selección. Así que bueno, se ratifica este veto sobre la Federación de Atletismo rusa, que bueno, todavía puede llevar a algunos competidores. Vamos a ver, esto el martes se va a definir, vamos a estar al pendiente de ello y se los daremos a conocer ese mismo día. Y pasando a otro tema, pasando a otra información, el campeón del mundo junto a Pelé en 1970, estamos hablando de Roberto Rivellino, lanzó fuertes críticas a Neymar, futbolista brasileño que por cierto no participó en la Copa América que se celebra en Estados Unidos y que después de la eliminación del certamen publicó un mensaje contra la afición. Al respecto, Rivellino dijo lo siguiente: creo que el mayor idiota de esta historia es él, refiriéndose a Neymar. Así lo declaró el ahora comentarista sobre la actitud que tomó el elemento del Barcelona. Neymar, máxima estrella de Brasil, fue el principal ausente de la selección que disputó la Copa América Centenario allá en Estados Unidos debido al acuerdo entre la Confederación Brasileña de Fútbol y el Barcelona para permitirle disputar los Juegos Olímpicos en agosto, juegos donde él será anfitrión en Río de Janeiro. Tras caer 0-1 ante Perú con un polémico gol de mano, Brasil fue eliminado de la Copa América por primera vez en una fase grupal. Esto desde que el torneo se disputa con las actuales reglas. La eliminación generó numerosas críticas contra los convocados por el seleccionador Dunga, quien ya dejó el cargo unos días después de la eliminación. Bueno, ahí lo tienen, esta es la declaración de Rivellino, un jugador legendario que brilló en México 70, muchos todavía lo recuerdan, y que atacó a Neymar por sus declaraciones. Y bueno, pasando a otro tema, pasando a otra información, la carrera para comprar la UFC está en dos grupos, así lo informaron varias fuentes. Se trata del grupo WME junto con Dalian Wanda Group y también está el otro grupo China Media Capital, quienes
han puesto ofertas similares en el rango de 4.1 billones de dólares para adquirir este órgano de la UFC, que es el máximo en cuanto a las artes marciales mixtas se refiere. Ambas ofertas continúan tratando de finalizar el plan de finanzas para la compra, la cual sería por toda la compañía. La empresa que finalmente gane será la que entregue mejor detalles financieros. Según las fuentes, el codueño de WME, Ari Emanuel, ha pedido a sus inversionistas que aporten entre 25 millones a 50 millones de dólares. Uno de esos inversionistas dijo que sí, y de acuerdo a las fuentes del grupo Kraft, que son dueños de los New England Patriots, y pues ellos serían uno de los inversores que dijo que sí. El vocero del grupo, sin embargo, se negó a dar comentarios al respecto. La oferta de WME con Dalian también incluye a Tencent Holding de China, que es una de las compañías de internet más grandes del mundo y el socio digital oficial de ESPN en esa región. El mes pasado, ESPN reportó que toda la organización estaba lista para venderse y las ofertas oscilaban entre 3.5 y 4 billones de dólares. Mientras tanto, hay que señalar que la UFC ha desarrollado un gran negocio en los años recientes, por lo que pronto se espera obtenga un contrato por derechos de televisión por más del doble de los 200 millones, comenzando en 2019. La UFC ha mantenido un ojo bien puesto en sus finanzas, pero Lorenzo, quien es el dueño, comentó a CNN que las ganancias el año pasado fueron cerca ya de los 600 millones de dólares. Así que bueno, continúa la pugna por la UFC, un negocio que ha sido bastante redituable. Podemos decir que las artes marciales mixtas es quizás el deporte que más ha crecido en los últimos años y esto se ha visto reflejado. Y bueno, pasando a otro tema, pasando a otra información ya de nuestra localidad, la deportista duranguense Andrea Valverde Díaz fue designada como abanderada de la delegación mexicana que participará en el World Children's Championship de Fitness Atlético 2016 que se llevará a cabo en Serbia. Por tal motivo, el licenciado Pedro Luis Benítez Vélez, subdirector de la CONADE, realizó el abanderamiento de la Selección Nacional de Fitness Atlético Infantil. Lo hizo en compañía de Francisco Cabezas Gutiérrez, presidente de la Federación Mexicana de Físico-Constructivismo y Fitness, en ceremonia que tuvo verificativo en las instalaciones de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte, donde además estuvieron presentes las dos niñas duranguenses que representarán a México en este evento nacional, como Jimena Aguirre Ayala en la categoría de hasta 9 años y por supuesto Andrea Valverde Díaz en la categoría de hasta 11 años. También estuvo ahí Heréndira Arroyo Morales, otra participante, ella es de Zamora, Michoacán, y competirá en la categoría de hasta los 7 años. Mientras tanto, Jimena Alexia Segura Martínez, de la Ciudad de México, lo hará en la categoría de hasta 13 años. Por su parte, Samantha Paola Rosas Inocencio, también de Zamora, Michoacán, competirá en la categoría sub-15 y el joven Ricardo Torres, de la Ciudad de México, competirá en la categoría de hasta los 13 años. Así que bueno, todos ellos recibieron la entrega de la bandera nacional que se le hiciera más precisamente a la duranguense Andrea Valverde, y también se les hizo entrega de un apoyo económico para los gastos que genere el asistir a una competencia de nivel internacional, así como de sus kits deportivos. Cabe mencionar la disciplina y entrega al deporte que estas pequeñas grandes atletas duranguenses han dedicado durante años a cargo de sus respectivas entrenadoras, lo que las ha colocado en los primeros lugares a nivel internacional, en el caso de Andrea Valverde, mientras que la pequeña Jimena lo ha hecho a nivel nacional y esta sería su primera experiencia mundialista. Así que vamos a desearle la mejor de las suertes a estas dos competidoras. En otro tema, en otra información, con la firme convicción de conquistar el fútbol ibérico, 27 jovencitos duranguenses, producto de la Escuela de Fútbol Chivas Guadiana, zarparon el día de ayer rumbo a España para concentrarse en la ciudad de Ávila y ser parte de la filosofía del método azul sobre blanco.
lugar en el que además serán parte de la Top Training Cup, certamen al que llegan como los actuales campeones. Acompañando a los 27 jugadores estarán el propio director deportivo de la Escuela de Fútbol Chivas Guadiana, Jesús Lapili Quiñones Gamis, y el director técnico Marco Pérez González. Ellos encabezan este viaje, en donde a los jugadores ya se les ha inyectado plenamente 3 objetivos importantes, que son competencia, diversión y el conocimiento de la cultura y la historia española. El combinado de la Escuela de Fútbol Chivas Guadiana se complementa con 14 jugadores de las categorías 2002-2003 y 13 más de las categorías 2000-2001, pupilos de Marco Pérez González, que del 19 al 28 de junio serán parte de una serie de actividades como entrenamientos con profesores que fueron profesores del Real Madrid y que encabeza el español Alfonso Sánchez, basado en circunstancias reales que se presentan ya en un juego de fútbol. Así que una experiencia importante para estos jóvenes y esperemos que marque un parteaguas en su carrera futbolística que aspiran ellos a tener algún día. Y bueno, en otro tema, en otra información, el día de ayer se llevó a cabo la gran final de la categoría libre del torneo de fútbol, un torneo organizado por la Liga Futuras Estrellas y en conjunto con el Güero de la Parra. Este certamen fue coordinado por Jesús Valdés y dirigido por Hugo Mata. En esta final se enfrentaron el Cefofut Pro y las Diablitas de la UGED, con resultado a favor de las primeras, con marcador de 2-1. Esto gracias a los tantos de Fernanda Rosales y Nayeli Acevedo, mientras que por la escuadra juarense descontó Mariana Morquecho. Al final de este encuentro, la directiva realizó la premiación, acompañada por Ociel Saucedo como representante de los medios de comunicación, y también el Sopas Valdés, entregando bonitos trofeos a los 2 primeros lugares, exhortándolos a continuar con su espíritu competitivo en los próximos certámenes. Así que felicidades al Cefofut Pro, que se integra por Paulina Andrade, Mónica Mejía, Jessica Casio, Blanca Tejeda, Dulce Santos, Nayeli Acevedo, Daniela Conde, Daniela Delgado, Fernanda Cousin, Wendy Meraz, Karen de León, Kimberly Vázquez, Jessica Reta, Fernanda Rosales, Rubí Calderón, Nitzia Domínguez, y todas ellas dirigidas por Juan Carlos Obregón. Bueno, con esto hemos llegado al final de nuestra sección deportiva por este día. Hoy es viernes 17 de junio y es momento de ir a unos mensajes, y al regresar mi compañero Bernardo García les traerá la información más relevante de nuestra localidad. Contacto Televisión, la televisión joven. Chécate, es el primer paso. Mídete, bájale a las grasas, al azúcar y a la sal. Muévete, haz ejercicio. Chécate, mídete, muévete. Más vale prevenir. ¡Uy, qué calor! Cuidado, en la temporada de calor es importante proteger a niños menores de 5 años y adultos mayores, pues se pueden deshidratar. Si presentan fatiga, lengua y boca seca, frente caliente, mucha sed, mareos, tienen golpe de calor. Llévalos rápido a tu centro de salud más cercano. En temporada de calor, la diarrea y deshidratación son más frecuentes. Recuerda, Vida Suero Oral es la solución. La salud está en ti. Secretaría de Salud. Gobierno de la República. ¿Sabes de qué me enteré la semana pasada, Luis? ¿De qué? De que en mi último trabajo me cotizaron solo 5 años de 10 que trabajé. Tenías razón, Gaby, era cuestión de preguntar. No inventes, ¿en serio nos dieron el dinero? Sí, en serio, hay muchos apoyos para empresarios, pero pocos nos enteramos.
La información puede mejorar tu vida. El IDAIP garantiza tu derecho a saber y protege tus datos personales. Solicitar información es tu derecho. México se está moviendo con la nueva autopista Mazatlán-Durango, una de las obras más asombrosas de Latinoamérica. Reduce en más de 4 horas el tiempo de recorrido. Además, conecta al Golfo con el Pacífico, comunicando al corredor económico del norte del país. Y eso no es todo. Se han construido más de 450 kilómetros de autopistas y carreteras y se han modernizado 2.200 más. Esto es mover a México. Mover a México. Gobierno de la República. Buenas tardes, los invitamos a ver su programa Salud, La Otra Dimensión, los jueves de 7 a 8 en vivo, donde vamos a ver temas de salud y bienestar. Esto es muy... Bien, pues gracias a Osiel Saucedo que nos ha dado la información de carácter deportivo en este viernes, fin de semana. El día de hoy, bueno, pues un mensaje para mi compañero y amigo que hoy se deposita en la madre tierra, Adrián Rodríguez Herrera. Que tengas un buen camino. Bien, fuerzas iraquíes entran en Faluya, toman el cuartel del Estado Islámico. En Bagdad, las fuerzas iraquíes entraron este viernes en el centro de Faluya y ocuparon el cuartel general del gobierno, efectuando un avance en su ofensiva para arrebatar la ciudad al grupo del Estado Islámico. Así lo informaron varios comandantes. En su avance hacia el centro de este feudo yihadista, situado a 50 kilómetros al oeste de Bagdad, las fuerzas de élite del contraterrorismo CTS y otras unidades militares se enfrentaron a una limitada resistencia de los yihadistas que se desplegaron hacia el oeste de la ciudad, así lo afirmaron a la agencia AFP. Desde el arranque del 23 de mayo de la ofensiva para recuperar el control de Faluya con el apoyo aéreo de la coalición internacional liderada por Estados Unidos de Norteamérica, soldados, policías y milicianos iraquíes lograron cercar totalmente la metrópolis y reconquistar los barrios periféricos. Las unidades de la CTS y las fuerzas de intervención rápida retomaron el complejo gubernamental del centro de Faluya. Así lo declaró a la AFP el general Abdelwahab al-Sadi, comandante de la ofensiva. Riyad Sheker Jawad, jefe de la Policía Federal, confirmó el avance de las fuerzas iraquíes, que marca una importante etapa de la operación militar. La liberación del cuartel general, principal complejo gubernamental de la ciudad, simboliza el restablecimiento de la autoridad en ese estado. En otra parte, Panama Papers, reconocida como la investigación del año por Global Editors New Network. Aristegui Noticias fue uno de los 2 medios mexicanos, junto con la revista Proceso, que participó en la más grande investigación periodística hasta el día de hoy. La investigación internacional Panama Papers ganó el premio de la Global Editorials Network de periodismo de los datos de 2016 a la mejor investigación del año.
11.5 millones de documentos de 2.6 terabytes de información. Fue la información que revisaron y procesaron más de 370 periodistas en 80 países del mundo para contar las historias de las cañerías del sistema financiero mundial. A partir de la actividad del despacho de abogados Mossack Fonseca, especializado en esconder capitales en paraísos fiscales. En México, los periodistas de este sitio revelaron que la constructora de la llamada Casa Blanca de la familia presidencial, Juan Armando Hinojosa Cantú, escondió al menos 100 millones de dólares justo cuando era investigado por posible conflicto de intereses con el presidente Enrique Peña Nieto. Mossack Fonseca también ayudó a la familia Escandón Matarazzo de la farmacéutica mexicana Nadro a disfrazar la compra de su principal competidor, Marsam. Decenas de investigaciones realizadas por los periodistas mexicanos para esta gran investigación global, la más grande jamás realizada, fueron publicadas durante semanas en noticieros y en revistas. Se realizó un arduo trabajo a lo largo de un año, bajo los más estrictos códigos de confidencialidad y mecanismos de encriptamiento que permitieron una eficaz, discreta comunicación entre centenares de periodistas del mundo. En México, el equipo de periodistas de Aristegui Noticias, Rafael Cabrera, Sebastián Barragán, Irving Huerta y Daniel Lizárraga, contribuyeron con historias importantes relacionadas con personajes poderosos como Alfonso de Angoitia, vicepresidente de finanzas del Grupo Televisa, de quien se supo compró una empresa en las Bahamas y nombró como director a un fideicomiso de las Islas Vírgenes Británicas, o Ricardo Salinas Pliego, dueño de TV Azteca, quien usó empresas fachada para comprar arte y controlar un barco con banderas de Islas Caimán. El empresario contrató servicios financieros con un despacho que tiene operaciones en la isla de Man y de Gibraltar desde 2004, cuando enfrentaba una investigación por fraude en Estados Unidos por 1.150.000, por 1.15 millones de dólares, pues. En arte y antigüedades a nombre de empresas de las Islas Vírgenes Británicas. Entre otras investigaciones, Aristegui Noticias publicó también un trabajo conjunto con el diario holandés Trouw, reveló cómo fue que los dueños de los derechos de transmisión sobre una parte de las películas pertenecientes a la época de oro del cine mexicano, protagonizadas por Pedro Infante, por María Félix o por Sara García, junto con otras de esa etapa distintas en la cinematografía nacional, como las que tuvieron al famoso luchador El Santo, habrían ganado más de 35 millones de dólares mediante una operación de negocios encubierta, la cual puede revelarse ahora como parte de la investigación periodística mundial Panama Papers. Bien, les saludo de nuevo, como lo hiciera mi compañero Ciel Saucedo, a nombre de mis compañeros Jorge Blanco Barraza, Edgar Arellano Blanco y Hugo Burciaga. Después de la fase del deporte, entraremos a un tema, porque a partir de mañana, 18 de junio, en todo el país entra en vigor el nuevo sistema de justicia penal acusatorio, y son, sin duda, los jueces la pieza clave en este nuevo sistema de justicia. También tendremos lo que ha sucedido en Durango, contando con la imagen y la voz de los que hacen la historia en nuestra entidad. Como todos los días, gracias a la cámara y micrófono de Contacto Hoy, tendremos también las noticias después de los sucesos. Precisamente inmediatamente después del suceso se abre la noticia en Contacto Hoy, su página web la más visitada, www.contactohoy.com.mx. El tema de hoy: a partir de mañana 18 de junio, en todo el país entra en vigor
el nuevo sistema de justicia penal acusatorio. Y son los jueces la pieza clave en este nuevo sistema de justicia. Así lo enfatiza Luis María Aguilar, quien dijo que los jueces deben defender los derechos de las personas. Al analizar cada caso, dijo que se debe de tomar en cuenta todas las pruebas para evitar que existan juicios en los que se dañe a las personas. En la Ciudad de México, el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Luis María Aguilar, aseguró que los jueces son fundamentales en el nuevo sistema de justicia penal acusatorio, por lo que deben defender los derechos de las personas. Esa es su primicia. Durante la ceremonia de la inauguración del 22 Encuentro Anual de Ministros y Magistrados de Cortes Supremas y Tribunales Constitucionales de América Latina, dijo que los jueces deben de garantizar los derechos humanos a través de un juicio parcial en el que el daño sea reparado. El analizar los casos, dijo, que se debe de tomar en cuenta todas las pruebas para evitar que existan juicios en los que se dañe a las personas. El debido proceso hace que las cosas se hagan bien, no por presunciones, por inferencias mediáticas o porque se cree que alguien es culpable. Por tanto, mientras no existan pruebas lícitas que así lo demuestren, los jueces no pueden seguir con el camino fácil de condenar a alguien por apariencia, explicó en el acto que se realizó en el área de los murales de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. En su mensaje expuso que los jueces deben defender los derechos con independencia, profesionalismo e imparcialidad. Lo anterior, con la plena convicción de que el nuevo proceso penal es el camino correcto que ha sido trazado por el constituyente para esclarecer los hechos, proteger al inocente, procurar que el culpable no quede impune y que los daños a las víctimas se reparen. El presidente del Supremo Tribunal afirmó que la Corte Interamericana de los Derechos Humanos y los tribunales constitucionales de la región son parte fundamental para fortalecer el diálogo jurisprudencial y emitir sentencias que expandan la protección de los derechos humanos. Christian Steiner, director del programa Estado de Derecho de la Fundación Konrad Adenauer, dijo que en los últimos años la labor de los tribunales constitucionales atrae cada vez más la atención y admiración, pero también la crítica y además hasta la sospecha. El presidente afirmó que la Corte Interamericana de los Derechos Humanos y los tribunales constitucionales de la región son parte fundamental para fortalecer este diálogo y emitir sentencias que expandan la protección de los derechos humanos. Aquí el diseño de algunos conceptos que deberán de participar en este nuevo sistema del derecho penal en nuestro país. Nosotros desde aquí le damos la bienvenida a este esquema que será ya de carácter nacional. En todo el país se asienta este esquema y todos deberemos conocer cómo es que se nos trata en una discusión de esta naturaleza. Nosotros ya veremos, ya diremos. Vamos ahora a un espacio corto porque regresando, la voz y la imagen de los que hacen la historia en Durango. Siga con nosotros. Contacto Televisión, la televisión joven. Chécate, es el primer paso. Mídete, bájale a las grasas, al azúcar y a la sal. Muévete, haz ejercicio. Chécate, mídete.
¡Muévete! Pues gracias por continuar con nosotros, ya que es momento de presentar a usted la imagen y la voz de quienes hacen la historia en Durango. Gracias al registro que todos los días de lunes a viernes hace Cámara y Micrófono de Contacto Hoy. Por ello, gracias a quien realiza este trabajo. En primer término, le presento a usted a Ricardo Pacheco. Él, su carácter de presidente del Comité Directivo Estatal del Partido Revolucionario Institucional. Su tema, aún en estudio para el recurso de impugnación. Él aborda ese tema. Véalo, escúchelo usted. Bueno, debo decir que efectivamente el proceso de cada uno de el proceso jurídico de cada uno de los niveles, pudiéramos decir, que se contendieron en el proceso electoral, tienen términos distintos en las leyes. Los municipales efectivamente para presentar algún recurso su tiempo está vencido y nosotros presentamos en algunos casos algunos de ellos. En el caso específico de la elección para gobernador, hay sin duda un análisis que aún se hace en el partido para ver si se tiene suficiente fortaleza para presentar un recurso de esta naturaleza. El término se vence en los próximos días y el partido decidirá en los próximos días qué hacer en ese sentido. En el municipio de Durango se impugnaron 189 casillas. ¿Será posible revertir la tendencia de una ventaja de 40,000 votos en estas 189 casillas? Bueno, yo creo que habría que precisar con extrema puntualidad qué es lo que se pretende con el recurso, y con el recurso evidentemente lo que se pretende es que se revise el comportamiento de las casillas que se impugnaron y que el resultado pueda ser no solamente la reversión en algún caso, sino alguna otra consecuencia porque se vean algunos incidentes. ¿La nulidad de la elección? Esa es una de las cuestiones que están en la ley. Hay algunas otras, indudablemente, pero esto lo tendrán que resolver los tribunales. Nosotros pensamos que en esas casillas hay incidencias suficientes para ponerlas a la luz de los tribunales y los tribunales decidirán que sí y que no. En el caso de la elección a gobernador no se ha impugnado ningún distrito. En el caso de la elección de gobernador, el término es el fin de semana. Y en el momento en el que nos acerquemos al término, el partido tomará una decisión. Contacto informa. Antes de las declaraciones del expresidente de la Barra de Abogados Benito Juárez, Mario Pozo Riestra, sobre descuentos de nómina a trabajadores de la COESBI y que los recursos son destinados a los denominados telares o flores de la abundancia, una forma de esquilmar, el titular de la dependencia se deslinda de dichos señalamientos y reitera que los trabajadores pueden hacer uso de su dinero en lo que decidan. El entrevistado agregó que no se ha recibido ante la dependencia ninguna denuncia sobre dicho tema, ni se han tenido diálogo con algún trabajador que haya sido defraudado, es decir, la dependencia nada tiene que ver como tal. Esto, si lo hizo algún trabajador o lo hacen algunos trabajadores, ellos son libres, como quien dice, de hacer con su dinero lo que gusten. Bien, Raúl Montoya, presidente del Tribunal Estatal Electoral, habla sobre el tema de impugnación en relación a los cómputos relacionados con la elección a gobernador. Él habla de este tema. Es importante, véalo, escúchelo usted. Cómputos distritales de la elección de gobernador del estado se están controvirtiendo los distritos del 7 al 15, es decir, tenemos 9 impugnaciones relacionadas con los cómputos distritales de la elección de gobernador del estado.
Falta por determinar si se presenta alguna impugnación de los distritos 1 al 6, dado que ellos concluyeron el cómputo hasta el día de lunes, entonces se les vencería el plazo para impugnar el día de hoy. Y por otra parte tenemos una impugnación de un ciudadano que se postuló como candidato independiente al distrito 11, Juan Carlos Ríos Gallardo, quien está controvirtiendo el resultado de dicha elección de diputados. Son los avisos nuevos que tenemos de impugnaciones. Comentarles también en complemento de las impugnaciones relacionadas con los cómputos municipales, se recibieron otros 2 medios de impugnación presentados por el partido Morena y por uno de sus candidatos a regidores, en donde están controvirtiendo la asignación de regidores de representación proporcional. Contacto informa. Hasta el momento, ante el Tribunal Estatal Electoral, se han recibido un total de 31 impugnaciones. Sí, en el Tribunal Estatal Electoral se han recibido un total de 31 impugnaciones sobre los cómputos distritales de gobernador, alcaldes y diputaciones locales, de las cuales 21 corresponden al municipio, incluida la capital del estado. Una diputación por mayoría relativa del distrito 11 y 9 distritos correspondientes a la elección de gobernador por la coalición PRI, PANAL, Partido Verde Ecologista y PD, informó el magistrado presidente Raúl Montoya Zamora. Ahora, Edgar Núñez, delegado de la Infonavit. Su tema, la vivienda vertical. Véalo, escúchelo usted. Viviendas en Gómez Palacio, pero no representan ni el 1% de lo que es la actividad de la vivienda en Infonavit en Durango. ¿Infonavit ya está manejando lo que es la vivienda vertical? Estamos manejando lo que es la vivienda vertical porque estamos redensificando las zonas geográficas, es decir, estamos aprovechando todas las actividades comerciales, industriales, de servicio que tiene la ciudad para acercar más los trabajadores a sus zonas de evolución y a sus zonas de trabajo. Se están desarrollando alrededor de 4 nuevos desarrollos verticales, aunados a 4 que se desarrollaron el año pasado. Entonces estamos hablando de alrededor de 800 viviendas en condiciones de condominio que permiten precisamente tener un mayor acercamiento de la ciudadanía a la utilización de los diferentes servicios de la ciudad. ¿Aún se tienen solicitudes pendientes para lo que es esta vivienda vertical? O sea, ¿se podrían ver más desarrollos? Se van a seguir viendo desarrollos porque el apoyo del gobierno federal al subsidio de la vivienda vertical es mayor. Por una vivienda horizontal, digamos tradicional, otorgamos 75,000 pesos por vivienda y el subsidio para vivienda vertical puede llegar hasta 120,000 pesos por condominio. Entonces se está apoyando mucho el crecimiento de vivienda vertical para poder aprovechar todos los servicios de la ciudad. ¿Son casas recuperadas? Ya fueron casas recuperadas, ya están en oferta a los trabajadores que verdaderamente las quieran para que puedan tener un patrimonio en beneficio de su familia. Son Lerdo, Gómez Palacio y Durango, sí, en la comarca lagunera y en la capital. Tienen un costo aproximado de mercado con un 10-20% de descuento dependiendo de las condiciones y de la zona, pero sobre todo lo que más importa es que el trabajador tiene opciones de compra de vivienda. Conforme a la ley de entrega-recepción que determina hasta la primera quincena del mes de agosto del año en curso, para realizar dicha entrega, la Contraloría del Estado ya trabaja con un sistema informático denominado CIER, el cual podrá mostrar los recursos financieros, materiales y humanos de manera pública con la finalidad de tener mayor transparencia. Así lo dio a conocer Jason Eleazar Canales,
titular de la Secretaría de la Contraloría en el Estado. El entrevistado comentó a Contacto Hoy que desde el año pasado se han realizado acciones para que la información esté actualizada de todas las entidades y órganos estatales al finalizar cada mes. Francisco Ciseñas, registrado por cámara y micrófono de Contacto Hoy, en su calidad de presidente de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción. Su tema, el proceso de licitación, tiene un término, tiene un mes. Él nos da la respuesta. Véalo, escúchelo usted. Licitaciones actualmente. Hay procesos, todavía no se terminan. Yo pienso que de aquí ahora en julio, agosto se acaba todo el proceso de licitación, al menos en un número importante de obras, ¿no? No todas, porque hay un proceso obviamente de inversión anual, donde todavía hasta fin de año, todavía en ocasiones hay recursos que se tienen que aplicar. Pero ahorita el proceso de licitaciones está en proceso, pues hay unas obras que ya están asignadas, hay empresas que ya están trabajando, entonces todavía no se termina precisamente el proceso de licitación. Nosotros hablando nuevamente del tema, que es ahorita ST, hemos tratado y hemos obviamente tenido ya un acercamiento, aparte de lo que es la institucionalidad con el director del centro ST, de que sí ya hemos visto los números y las tendencias obviamente, sino las tendencias, el apoyo obviamente a las empresas de Durango ya es un número importante de obras, o sea, ya rebasamos pues, al menos que de Durango traigamos más obras en cuestión de ST a las de empresas foráneas. Actualmente, ¿cuántos son los proyectos que ya están en marcha? No podría decirle el número exacto, pero por ejemplo, la ST inicialmente inició con 32 licitaciones y luego con unos 30 más, yo creo que tiene alrededor de 80 en proceso ya de adjudicación y en proceso de licitación, en menos en ST. Acá en INIFED hay un número importante de escuelas que se llama un programa de escuelas al 100, que estamos hablando alrededor de 60 o 80 obras, ¿no? Acá en el lado de CAE también es un número importante de 40 obras, o sea, creo que ya se está reactivando este rubro de la construcción. Hay que ver que terminen los procesos para ver realmente cuál es la realidad, ¿no? O sea, cómo quedaron, qué empresas están trabajando, cuáles por cuestiones solamente si no de capacidad que haya pasado con las empresas que están trabajando, pero yo creo este análisis hay que hacerlo, este corte, en los primeros 6 meses del año. La fiscalización hacia todos los sectores, incluyendo el sector formal, y que estos sigan rindiendo cuentas ante la recién aprobada Ley 3 de 3, considerada recortada por los mismos empresarios, marcar la diferencia con la informalidad, la cual se prevé podría incrementar para evitar el pagar impuestos, aseveró el presidente de la Cámara Nacional de Comercio, Jaime Mijares Salum. Fernando Ub, director local de la Conagua en Durango. En la dirección local se perdieron 350 títulos de concesiones de diferentes usos. Él nos lo comenta, véalo, escúchelo usted. En la región administrativa de la Dirección Local Durango de la Conagua, aproximadamente 350 casos de títulos de concesión de diferentes usos, desde agua potable hasta riego agrícola, que se perdieron porque tienen un plazo de vigencia, y si en ese plazo de vigencia no se hace la prórroga correspondiente, ese título de concesión se pierde. En esa situación, decía, están 350 casos, y el día 17 de mayo fue publicado un decreto de facilidades para que estas concesiones que se hubieran perdido entre el 2004 y diciembre de este año, de 2016, pues puedan recuperarse. Esto con el propósito de mantener sobre todo las actividades económicas que dependen de esta explotación del agua, y sobre todo las de agua potable para consumo humano.
50 se van a poder recuperar? Están en posibilidad de recuperarse, claro, quien tiene que mostrar el interés son los concesionarios que están en esa condición y bueno, pues es una medida muy importante dentro de las principales acciones que está llevando en este momento el gobierno federal para reactivar estas actividades que dependen del abastecimiento de agua. Porque tienen una vigencia y si no se prorrogan, normalmente son de 10 años y 6 meses antes de que venza tienen que prorrogarse. Hay casos en los que pues efectivamente ya no hubo interés de continuar con ese aprovechamiento, pero en algunos otros por descuido o porque estuvieron fuera del país, gente que se va a trabajar a los Estados Unidos, perdieron el seguimiento de sus títulos de concesión y ahora esta es una excelente oportunidad para que pudieran recuperarlos. Los restauranteros de la capital esperan que el próximo domingo las ventas se incrementen de un 5 a un 10%, esto con el motivo del Día del Padre, teniendo en cuenta que todavía es una celebración más hogareña en comparación con otras como el Día de la Madre, aseguró Alejandro de la Peña, presidente de la Canirac. Precisamente, cámara y micrófono registró a Alejandro de la Peña. Su tema: los políticos juegan su juego a como más les convenga. Ese es más o menos su tema. Véalo, él lo dice a su manera. Escúchelo usted. Un problema. El problema es cuando haces el dinero ilícito y cuando metes la corrupción y entra todo ese tipo de procesos. Bueno, es cuando te asustas y te tratas de cuidar las espaldas. En este tema, ¿qué habrá de pasar ahora en la Cámara de Diputados? ¿Ustedes van a tener algún acercamiento? ¿Las cámaras se van a manifestar en torno a que se pueda hacer una modificación? Bueno, mira, la protesta yo creo que ya se empezó a ver, ya se empezó a generar, que es una protesta general la cual se está realizando. Yo creo que sí va a haber un reagrupamiento inclusive de cámaras empresariales y ciudadanos, a ver hasta dónde podemos tener injerencia para poder pues modificar o que se vote al 100%. Lo veo la verdad difícil porque pues ya vimos de qué manera se está actuando, pero el reclamo va a estar. Yo creo que más bien lo que van a tener y lo que van a seguir pagando y no han entendido es el costo político cuál les da. No, es el hartazgo de la gente, es ver lo mismo, ver cómo se ensucian las manos, ver cómo califican y se mueven las cosas mal hechas, entonces la gente se da cuenta y esa es la protesta que se ha venido viviendo a nivel nacional. Oye, el eliminar la obligatoriedad no fomenta todavía más la corrupción, porque al final de cuentas ellos siguen impunes. Claro, es parte de lo que estoy comentando, ¿no? O sea, no se vale que ellos se sigan cubriendo las espaldas y cuando avienten la pelota para otro lado, que es el empresariado. El empresario no tiene empacho en mostrarse, pero definitivamente pues son prácticas que están mal realizadas, son prácticas hechas a su favor. Ellos tienen el sartén por el mango, bueno, juegan su juego a como más les convenga, para no verse perjudicados. Eso es definitivo y muy claro, ¿no? El mensaje que mandan. Oye, Alejandro, también en la Cámara Local hay 128 iniciativas detenidas en la congeladora, como tienes. ¿Qué opinión te merece esto? Y si ya estás a punto de terminar, ¿si ha sido un buen balance entre los 3 años de la actual legislación? No, mira, lo voy a decir con todo el respeto a todos y cada uno, porque no todos se conducen de la misma manera, pero me parece que es una de las legislaturas más tibias que ha habido en varios años en Durango. En cuestión de ellos, han hecho muchas cosas que están detenidas, pero parte de lo mismo, parte de que está todo es parte de la misma corrupción que pudiera existir o de que no quieren aprobarlas o no les interesa realmente aprobarlas. Comentaba que se les olvida por qué razón están ahí, es para servir al pueblo, no para servirse a ellos. Entonces, cosa que no les conviene o que no les gusta, pues las detienen. Eso es muy sencillo, es una práctica muy sencilla de hacer, ¿no? Y sí levantamos la voz como empresarios, como gremio empresarial, como ciudadanos, porque tenemos el derecho a final de cuentas a hacerlo y bueno, eso es parte de que sabemos que ya no se van a sacar. Bueno, queda muy poquito tiempo para que todas se califiquen y salgan, ¿no? Entonces ahí las dejan aventadas y las... El presidente de la Comisión de Seguridad Pública, José Luis Cisneros Pérez, señaló que en la última evaluación en el municipio que se hizo de los resultados que se han obtenido en el ayuntamiento en materia de seguridad, se ha detectado que la incidencia delictiva de la ciudad se concentra en 12 colonias, principalmente en donde se han tenido el 50% de las remisiones. Carlos Contreras Galindo, en su calidad de presidente municipal,
nos habla sobre, ya tuvo la primera plática con el presidente municipal electo, el doctor Enríquez. Él lo dice, y lo dice a su manera. Véalo, escúchelo usted. En lo general, el tema de entrega-recepción, de los perfiles que irán a conformar los equipos, en este caso de enlace del municipio, cuáles serían, y el conformar el equipo de recepción en diferentes temas, especialistas, lo comentó él, en las diferentes áreas, para poder ya tener los primeros acercamientos y poder llevar a cabo esta entrega, como he comentado, con la seriedad, con la transparencia que amerita y con un orden también que nos permita transitar y que el inicio de esta administración que va a entrar pues tenga ya elementos de darle continuidad y cerrar un ejercicio en el plan municipal de desarrollo se puedan concretar todavía más obras de las que están haciendo. El anterior alcalde había mencionado que iban a dejarle incluso una guía, sobre todo de las calles, de cuáles se va a pavimentar. Así es. Sí, por supuesto, tenemos ya un plan de obra en el tema de pavimentación, lo hemos comentado, es una administración en los 3 años sin precedentes que vamos a, pues yo diría, a terminar más del 70% de las necesidades. Seguramente que la nueva administración dará un avance importante de lo que sigue. Asimismo, entre otras áreas importantes son los espacios, el rescate de espacios públicos, sobre todo los deportivos, que estamos avanzando de manera importante y que los que alcanzaremos a concluir de acuerdo a la llegada de recursos de los proyectos que se nos están autorizando, lo he comentado, hasta el último minuto vamos a estar trabajando en estas obras importantes y por supuesto dejar la matriz de proyectos que ya están en proceso, con su avance físico, avance financiero, para que los que falten de concluir ya tengan prácticamente el camino donde puedan concretarse en la siguiente parte del año. Contacto informa. El delegado estatal de la Conagua, Fernando Nájera, dio a conocer a Contacto hoy que está por iniciar un programa de reactivación de títulos de propiedad para uso y explotación del agua que hayan sido cancelados por falta de renovación, teniendo capacidad de reactivar hasta 350 derechos vencidos en el estado de Durango. Héctor Vela Valenzuela, secretario de Educación en el estado. Ya se hizo la prescripción de descuento tanto en el magisterio estatal como en el federal. Ese es su tema. Él lo aborda a su manera. Véalo, escúchelo usted. Ya se hizo la precisión de descuentos para ser afectados a partir de la siguiente quincena, tanto en el magisterio estatal como en el magisterio federalizado. No tengo el dato, no tengo un dato, es una cantidad que se mueve mucho, es una cantidad importante. Y en lo que respecta a este tema de los paros, ¿hay algún profesor que haya acumulado las 3 faltas? Mire, por fortuna no. Digo por fortuna porque para nosotros no es nada estimulante dar de baja a un maestro, pero tuvieron el cuidado de no acumular las 4 faltas consecutivas. ¿Hay todavía escuelas en paro? No los hay. ¿Qué tanto afectó el cronograma con el programa que se tiene de este tipo de paros? ¿Lo afectó mucho o fue poca la...? Por fortuna no fue tanto, es decir, ellos tuvieron el cuidado, bueno, y yo debo decir también la responsabilidad de no establecer paros de manera permanente, salvo algunas escuelas, 2 o 3 escuelas de la región de Los Llanos, principalmente el municipio de Puanas, que sí tuvieron más de una semana de actividades suspendidas, en donde, aparentemente estas actividades las pararon los propios padres de familia, no los maestros. La presidenta de la Comisión de Desarrollo Urbano en el Ayuntamiento, Yolanda Pacheco Cortés, aseguró a Contacto hoy que la construcción de la nueva sede del Consejo Coordinador Empresarial no contraviene la política de sustentabilidad del municipio, más allá de que se vaya a edificar dentro de los terrenos del Parque Zahuatoba. Claudia Hernández, regidora electa para el Ayuntamiento de la capital, fue registrada por cámara y micrófono de Contacto hoy y nos habla sobre su interés por contender por la dirigencia del Partido Acción Nacional en Durango. Véala, ella lo dice a su manera, escúchela usted.
esta renovación que ya se tiene que hacer por estatutos? Bueno, estamos próximos ciertamente a renovar la dirigencia estatal del partido, habremos de esperar los tiempos, ya lo dijo nuestro presidente, nuestro jefe estatal, el ingeniero Juan Quiñones, que los próximos meses, una vez concluido él ya su periodo en los términos estatutarios, se habrá de emitir de nueva cuenta la convocatoria. En lo particular, yo lo manifesté en su momento, el interés o la posibilidad de poder contender. Yo habré de esperar que se emitan en su momento la propia convocatoria. Por supuesto que es una oportunidad de poder trabajar representando al partido y por supuesto que hay un interés de mi parte. Yo no me quiero adelantar, quiero ser bien respetuosa de los tiempos que los propios estatutos y reglamentos del PAN marcan y señalan. Hoy tenemos otro esquema, hoy tenemos otro escenario, hoy seremos el partido en el Estado, en el poder, y me parece que hoy tenemos que trabajar arduamente al interior del PAN a nivel estatal con la intención de generar buenos nuevos cuadros que permitan consolidar el proyecto de acción nacional y que permita trabajar de la mano, guardando la distancia debida con los propios gobiernos, en su momento con el propio gobierno del Estado, gobierno municipal, refiriéndome aquí a la capital del Estado, y me parece que hoy en día es muy interesante poder trabajar, renovar y hacer un trabajo intenso con la intención de ser una oferta política, partidistamente hablando, para los ciudadanos de Durango. Yo habré de esperar los tiempos, por supuesto. Si me preguntan, ¿te interesa participar? Sí, sí me interesa, pero no quiero adelantarme, quiero ser respetuosa de esto, y una vez que el partido emita la convocatoria, bueno, pues habremos de valorar nuestra participación, pero de que quiero trabajar a favor del PAN y a favor de Durango, por supuesto que sí quiero. ¿En caso de llegar a ser presidente del Partido Acción Nacional, dejaría la regiduría? No, bueno, no hay que adelantarnos a los tiempos, habrá que hacer una valoración, ver qué es lo posible, qué es lo viable, si hay las condiciones para esto, pero sí me parece que el dirigente del partido, quien aspire a la dirigencia del Partido de Acción Nacional, pues obviamente tendrá que ser un dirigente de tiempo completo, con la intención que los estatutos y reglamentos no lo establecen como una obligatoriedad, pero sí con la intención de poder Hubo una conferencia sobre sexualidad y erotismo. David Uriarte, psicoterapeuta, nos lo platica y hace los comentarios al respecto. Véalo, escúchelo usted. Que necesitamos también aprender, ya después de definir las sexualidades, que las expresiones comportamentales de la sexualidad son las que nos van a generar conflictos desde nuestro punto de vista cuando hablamos de creencias, cuando hablamos de religiosidad, cuando hablamos de espiritualidad. ¿Por qué? Porque ahí tenemos prácticamente dos opciones muy claras. Uno, o ver la sexualidad desde la óptica científica o ver la sexualidad desde el empirismo, que es totalmente diferente. Por eso cuando hablamos de la ciencia no pide que le creas, nada más investigue y te dice aquí está. Y los conflictos entran cuando la creencia no tiene nada tiene que ver con la ciencia. Oiga, ¿es cierto que los homosexuales se van al infierno? Pues esa es una pregunta que la ciencia no te va a contestar. La ciencia te va a decir que hay orientaciones, como son homosexuales, bisexuales, heterosexuales, pero no va más allá. ¿De qué fue su conferencia? ¿Qué tema tocó? Sexualidad y erotismo. Ahora, ¿qué tanto se debe de tocar estos temas con los adolescentes? Porque pese a que se ha ido abriendo un poco esta cultura, de todas formas hay familias que tienen muy arraigado todavía estos temas. La sexualidad debe abordarse desde la niñez, desde la primera infancia. Oiga, concretamente desde que el niño va al kinder. El niño debe saber por qué la niña trae moñitos, por qué el niño juega con esto. Ya estamos hablando ya del género y de lo que implica la expresión del género. La confusión está en que, oiga, pero no será muy pronto para decirle a los niños, porque genitalizamos la sexualidad y los genitales son solamente una extensión de la sexualidad, pero yo diría a los niños hay que reforzarles su género, hay que reforzarles su identidad, hay que reforzarles sus vínculos, hay que reforzarles su reproductividad, que no necesariamente reproducción, pero hay que reproducir valores, creencias, actitudes, prácticas. Y obviamente cuando hablo de reforzarles, pues es en el término de estar sanos principalmente. Y lo que tú decías me parece muy interesante, pues es que los padres, nadie puede dar lo que no tiene. Y si tú como padre no sabes matemáticas, no le puedes enseñar números a tus hijos. Y si tú como padre crees que la sexualidad es genitalidad y es pene y vagina,
pues te va a sacar muy corto. La sexualidad es la vida, y la vida tiene que ver con el amor, con el cariño, con la ternura, con la comprensión, con el acercamiento humano. ¿Sigue viéndose como un tabú en el norte del país todavía estos temas? Yo diría que prácticamente en todo el mundo hay una transición al conocimiento y hay resistencias propias al cambio, pero sobre todo la resistencia a la inclusión, a entender que la sexualidad es diversidad. Yo les decía ahorita en la plática, si algo necesitamos aprender los humanos de la sexualidad es que se llama diversidad y que la sexualidad tuya es diferente a la mía, y no por ser diferente. Luis Gabriel Torres, médico general, dice: estamos en contra de la universalización de la reforma de la salud. ¿A qué se refiere? Él nos da una explicación. Véalo, escúchelo usted. Vamos en contra de la universalización de salud, ya que no sabemos en realidad qué se pretenda, pero bien dicen que cuando con las barbas de tu vecino ves cortar, pues las tuyas a remojar. Vemos la situación de los maestros y estamos temerosos que tenga un fin de privatizar la salud, lo cual no estamos totalmente, no estamos de acuerdo, es un tajante no de acuerdo. ¿Por qué? Porque en vez de mejorar vamos a empeorar, y la economía del mexicano promedio, hasta de los médicos, pues no está bien para que se pague la salud, ya que un médico promedio gana en el Seguro Social, pues sí, son de los empleos menos mal pagados, pero tiene un promedio de 10,000, 12,000 pesos a la quincena, que en realidad pues no es nada, ¿va? Entonces, los médicos tenemos hijos, tenemos familia, tenemos padres, y todos en un momento dado necesitamos de esas grandes instituciones que son la salud. Por eso vamos a salir a cuidarlas y a manifestar que estamos en contra de la universalización si tiene un fin privatizador, ya que no se está inyectando nada de recursos al sistema de salud. ¿Qué día y qué hora? Es el día 22 de junio, el miércoles 22 de junio a las 5 de la tarde, partiendo del Jardín San Antonio. Pero no hay información concisa de esto, de que realmente vaya a ser como usted lo dice, ¿no? Hay un proyecto de Fonsalud, la cual se está basando la reforma de salud, la cual ya se llevó a cabo en Colombia. Fonsalud fue directora de Fonsalud Mercedes Juan, y también fue director Julio Frank, el que era secretario de salud con Fox. Entonces, la medicina en Colombia, la medicina social se terminó. También atenta contra la medicina privada. Tiene un fondo, un proyecto de que todas las aseguradoras son las que van a tomar el control. Al menos así viene la de Fonsalud, que es la que se está tomando como... Bien, pues hemos llegado al final la edición de este día en Noticias Sin Límite, y por ello es menester que agradezca a usted su atención, porque toda la semana estuvimos en contacto. Le deseamos que tenga un bonito fin de semana y le esperamos el próximo lunes en punto de las 2 de la tarde. Las gracias y la invitación la hago también a nombre de mis compañeros Jorge Blanco Barraza, de Edgar Arellano Blanco y de Hugo Burciaga. Nos veremos hasta entonces. Buen fin de semana.